Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Te escucho perfecto. Súper, muchas gracias. Muy bien. Bueno, les cuento un poquito. El día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema en el que vamos a estar viendo, es como nuestro primer tema de introducción de este primer ejercicio con nuestro módulo, y es que vamos a estar, digamos, viendo el día de hoy los múltiples caminos del yoga. Vamos a hablar de algunas cosas que son muy interesantes en relación a entender todo lo que estamos viendo a través de la práctica de yoga. ¿Listo? Entonces, bienvenido a cada uno, a Camila, Rafael, Sebastián, Eunice, Alexander, a todas las personas que hacen parte de este programa. Entonces, muy bien. Habíamos visto el tema en el que empezamos a experimentar y a entender un poquito qué significan o qué son los Vedas, ¿sí? Para empezar a entender, digamos, principalmente qué son los Vedas, ¿sí? Que lo veíamos y decíamos, ok, los Vedas significan verdad, significan revelación, son estos textos antiguos en el que encontramos, digamos, como todo el resumen, ¿sí? De lo que puede ser la vida, ¿no? Entonces decíamos que los Vedas están escritos en un tipo de tabletas especiales, en un lenguaje que se llama sánscrito, que nos vamos a dar cuenta de la relación que tiene el sánscrito con nosotros y la forma en la que el sánscrito está realmente conectada, ¿sí? Con, digamos, bueno, digo como con todos los seres, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del sánscrito, vamos a encontrar que es una lengua madre y como yo les explicaba y les decía, vamos a encontrar muchas palabras en sánscrito en nuestro proceso de formación. Digamos, todas las posturas o las asanas, cuando las aprendemos, tienen un nombre específicamente en sánscrito. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, no sé, dandasana. Dandasana quiere decir palo o postura del palo o de la danda, que es como un palo robusto. Entonces, ejemplo, para nosotros puede ser a veces algunos conceptos como muy raros o diferentes en relación a nuestra lengua madre, como es el español, pero cuando empezamos a entender, a leer, a escuchar un poquito acerca de algunos conceptos en sánscrito, ya luego nos vamos a crear una imagen mental de lo que significa. ¿Listo? Entonces, esto es algo importante para entenderlo y para entender un poco también la profundidad de lo que vamos. Habíamos dicho que nosotros iniciamos entendiendo el Ayurveda, que es la ciencia de la vida. Empezamos entendiendo que el yoga nos acerca a un proceso de autoconocimiento, esto lo vimos en la clase pasada, que los Vedas están divididos en cuatro principales, ¿sí? Y aquí, que ya se puede ver un poquito más, fíjense, estos son los cuatro, el Rig Veda, el Yajur Veda, el Samaveda, el Atharva Veda, ¿no? Si se dan cuenta, cada uno están en cuatro partes, ¿cierto? En mantras, comentarios, tratados y conocimientos, ¿cierto? Entonces, conocimiento es como el resumen del resumen, ¿sí? Y aquí encontramos, fíjense, en la línea de los shastras, la palabra shastra quiere decir escritura védica, ¿sí? Como los escritos védicos quieren decir shastras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos dónde está la Ayurveda dentro de esta gigante manera de verlo, el Ayurveda está conectada con qué? Con el Upa Veda, fíjense acá, y se encuentra la ciencia de la medicina, ¿ya? Los yogis, que esto es algo que no les había contado, los yogis estudiamos dos libros principales. ¿Por qué estudiamos dos libros los yogis? Porque hay algunos libros que hablan acerca del yoga de una forma muy interesante, pero también hay libros que hablan acerca del proceso de conexión con nosotros mismos, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar dos libros que son maravillosos en filosofía. Uno se llama el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Que es como, tiene como 12 tomos, es espectacular el libro. Es el libro del rey,
que está a punto de morir, ¿sí? Le dicen, usted tiene 7 días para autorrealizarse, ¿sí? Y encontrar la verdad máxima de la vida. Y entonces él en esos 12 tomos retrata lo que le pasó en toda una semana. Y él encuentra un proceso de autorrealización. Entonces es espectacular, los dedos tienen miles de historias para inspirarnos, para enseñarnos, para mostrarnos de una manera muy distinta y muy diferente todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Entonces esto es muy bonito. Y luego encontramos también el Bhagavad Gita, que es un libro que se llama, es un libro que se da, es una conversación en medio de una guerra, ¿sí? Y este libro también es espectacular, Filosofía del Yoga, cuando lleguemos al módulo de filosofía, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, es hermosísimo, y nos vamos a dar cuenta que podemos, digamos, como llevar muchas, digamos, como enseñanzas profundas de lo que puede ser el proceso con este trabajo o con estos libros que se estudian, ¿ya? Hay otro libro que vamos a también tener en nuestras manos que se llaman los Yoga Sutras. ¿Sí? La palabra sutra también es como tratado, quiere decir tratado, ¿ya? Sutras. Entonces, los sutras son, digamos, como o son tratados, pero son cantados, por eso se llaman sutras. Entonces, ustedes verán así como a la gente de pronto en India que canta como tratados, ¿no? Entonces ellos lo cantan, lo recitan para como integrarlos completamente o aprendérmelos, ¿no? Entonces, estas son como los versos, como los libros más importantes. En este libro de los Yoga Sutras de Patanjali es un libro tan, pero tan espectacular que lo estudian inclusive físicos, científicos, psicólogos, neurocientíficos, porque es un libro que habla acerca de la mente, la función de la mente, cómo tranquilizar la mente y la relación de la mente con el universo, el sueño, bueno, un montón de cosas supremamente interesantes, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que empezar a estudiar yoga es un viaje fascinante, ¿sí? Y ojalá los capture de la misma manera que a mí me ha capturado tantos años. Habíamos visto, empezado a ver un poquito la línea de Ayurveda, ¿sí? Entonces, donde empezamos a ver un poco como la relación del cuerpo físico, del cuerpo burdo, ¿sí? Que es nuestro cuerpo que tiene sentidos, lo que forma la carne, lo que forma todo nuestro cuerpo, y aquí, desde acá, empezamos a entender la coordinación inteligente que debe haber en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el módulo de Ayurveda principalmente y aquí vamos a entender cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestros elementos principales, cómo podemos empezar a integrar el área de Ayurveda en nuestra vida. Entonces, nos vamos a empezar a dar cuenta de procesos diferentes desde este lugar, ¿listo? Entonces, se dice en Ayurveda que nosotros o que nuestro cuerpo, ¿sí? Se dice que tiene, digamos, como pancha quiere decir 5, pancha, ¿sí? Hasta quiere decir 8, ashtanga. Entonces, resulta que pancha, o sea, tenemos 5 tipos de elementos principales en nuestro cuerpo burdo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna acerca de la medicina china. La medicina china me dice que nosotros estamos compuestos por diferentes elementos físicos, ¿sí? Lo mismo pasa en el Ayurveda. Ejemplo, todos tenemos una tendencia, ¿sí? Y esa tendencia es una tendencia a nivel metabólico, ya te doy la palabra, Cami, a nivel metabólico, a nivel físico, ¿sí? Y por eso tenemos una manera muy, como una naturaleza con la que nace nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos una naturaleza en la que nace nuestro cuerpo. Cami, te escucho, pregunta. Es que no sé si a todos les está pasando igual o solo a mí, que te escuchas bien a ratos y a ratos se te va el audio, entonces a veces no te logro escuchar. Ok, No sé si espérame, tú los veo. espérame, lo mejor. ¿A todos o solamente a Cami? Sí, A a mí mí también. también. A mí Ah, ok, también. ok. Gracias, gracias por avisar, gracias por avisar. Denme las
¿Me escuchan mejor aquí? Por ahora sí. Lo que pasa es que, o sea, como que un momento te escuchas bien y otro te Ok, alejas, sí. bueno, me avisan, Pero hasta por el me, momento, me avisan, por favor, ¿está bien? dale. Súper. Entonces les estaba diciendo que desde el tema de Ayurveda encontramos una conexión o una coordinación inteligente, ¿sí? Y hasta aquí nos quedamos. Entonces, la sensación de que tenemos estos diferentes tipos de elementos en nuestro cuerpo y cómo estos elementos, digamos, o la relación de estos elementos tiene que ver con nosotros, ¿sí? Actualmente, nosotros tenemos inclusive a nivel de gimnasio y de medicina, ¿sí? Se entiende estos tres tipos de constitución, ¿sí? Como el endomorfo, el ectomorfo y el mesomorfo. De pronto son conceptos que nunca hemos tocado si no tenemos una conexión de pronto con el tema de ejercicio, pero esto es algo que se conoce, digamos, como así en el lenguaje de un rehabilitador físico, de un fisioterapeuta. En el Ayurveda, ¿sí? Se dice que estas constituciones físicas es que cuando tú naces, si tú te das cuenta, tú miras tu cuerpo y tú dices, oiga, yo tengo un tipo de cuerpo específico, ¿cierto? Y mi tipo de cuerpo regularmente tiene una relación como muy especial, ¿sí? Es como que muestra unas características, ¿sí? Entonces, desde la Ayurveda, nosotros cuando empezamos a estudiarlo, nos empezamos a dar cuenta de la relación que tiene, ¿sí? Los elementos con el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ejemplo, una persona que es éter y aire, ¿sí? Es una persona que se llama Vata, como una persona que encontramos aquí, ¿sí? Ejemplo, una persona Vata, ¿cómo es? Tiende a ser, digamos, como una persona de pronto a veces muy, muy delgada, ¿cierto? Como es un elemento, fíjense, la Ayurveda me habla de un elemento aire y de un elemento éter, son elementos como un poco fríos, etéreos, ¿cierto? El éter, que muchas veces uno dice, pena, ¿a qué te refieres con el éter? Imagínense que el éter es como el lugar donde se encuentra el pensamiento, ¿sí? Yo el pensamiento no lo puedo tocar, pero sé que está ahí, ¿cierto? Hagan de cuenta que ese es el éter, ¿no? Entonces, se dice que el aire y el éter es como esta relación, ¿no? Entonces, una persona bata, ¿cómo se ve? Externamente se ve delgada, articulaciones delgadas, tiende a tener una piel seca, es una persona que de pronto su pelo también es un poco seco, ¿sí? Le cuesta digerir los alimentos, le puede dar estreñimiento muy fácilmente, o su estómago digiere los alimentos muy lento o a veces muy rápido, pero es una persona a la que le cuesta muchísimo subir de peso, ¿sí? Esta es una persona bata. Entonces, ¿qué necesita el bata para regularse? Necesita siempre el equilibrio de otros elementos. ¿Qué necesita el bata? Un poquito más de fueguito. ¿Qué? Porque es una persona que siempre tiene frío. Es una persona que tiene manos frías, pies fríos, ¿sí? Que le da muy duro el frío. Le gusta muchísimo el calor regularmente al bata. ¿Por qué? Porque lo regula el calor, lo regula el solecito, lo regula lo que es caliente, lo que le produce fuego al cuerpo. Luego tenemos la constitución pita. La constitución pita está conectada con qué? Con el fuego y el agua. ¿Qué significa esto? El fuego y el agua representa, ¿sí? Si hay un exceso de fuego, el agua se evapora. Si hay un exceso de agua, el fuego, si hay un exceso de fuego, ¿sí? El agua desaparece, ¿no? Y lo mismo pasa con el agua, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre regularmente y qué es lo que pasa aquí en realidad? Lo que pasa aquí en realidad es que el cuerpo casi siempre, ¿sí? Cuando entra la enfermedad está en desbalance. ¿Por qué nosotros hablamos de Ayurveda y en el Ayurveda hablamos de enfermedad? Porque la enfermedad desde yoga es vista como un obstáculo. ¿Como un obstáculo para qué? Como un obstáculo para acercarme a un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la enfermedad me distrae, ¿cierto? ¿Y por qué me distrae? Porque me duele, porque hay porque es, digamos, como una forma no tan interesante, digamos, como de aprender a través del cuerpo. Entonces, el ejercicio principal
con el yoga es que tu cuerpo esté en equilibrio. Y si yo me doy cuenta de lo que necesita mi cuerpo según los elementos de la naturaleza que lo ayudan a balancearse, mi cuerpo va a estar en completo equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a darnos cuenta, en este caso tenemos un kapha. ¿Cómo es un kapha regularmente? Un kapha tiene, fíjense, tiene una tendencia con el agua y la tierra. ¿Cierto? ¿Qué le pasa al agua y a la tierra? El agua y la tierra regularmente es que cuando se mezclan, producen ¿qué? Como algo pesado, algo denso, como lodo, ¿no? Entonces, es como lo denso, lo pesado, ¿no? Entonces, ¿cómo es una persona acá? Ejemplo, una persona pita, como tiene un exceso de fuego, ¿sí? Ejemplo, tiene color rojo en su piel, es muy fácil que se ponga rojo, ¿sí? Como tiene un exceso de fuego, puede ser que tenga gastritis. Como tiene un exceso de fuego, eso se ve en la piel regularmente. Como hay un exceso de fuego en el pita, ¿sí? Necesita balance, necesita un poquito de frío, necesita un poquito de aire, sí, que mueva el agua, ¿cierto? Entonces, este tipo de elementos ayudan a balancear nuestro cuerpo, ¿sí? Un kapha, ¿cómo es un kapha? Un pita, digamos, un bata es como en la mente, es el volado, el bata, el aire, es como el volado, el que siempre tiene las super ideas, el que es así como, uy, súper sollado, pero nunca ejecuta nada, ¿sí? El pita es el que dice, listo, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ta, ta, ta. Ese es un pita, ¿ya? Y el pita es regularmente como una mente muy activa, muy, muy activa. Está pensando siempre en hacer cosas, es como que se mueve aquí y allá. Ese es un pita. Y un kapha tiene a veces su mente como muy estable, muy densa, ¿no? Ejemplo, es como que él puede tranquilamente trabajar 20 años en lo mismo, no pasa nada, ¿sí? Porque un kapha, ¿qué es? Constante, ¿no? Un pita es más acelerado, un bata, si lo pones a hacer algo mucho tiempo, se aburre y sale volando como el aire, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a empezar a entender un poquito, ¿sí? Nuestra constitución física que nos ayuda a balancearnos, porque la idea de este teacher training es que ustedes o el proceso de enseñanza inicia primero con nosotros. ¿Cómo nos balanceamos nosotros? ¿Sí? Ejemplo, tengo un exceso de ira, ¿es un exceso de qué? De fuego, de una emoción pita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le bajo al fuego? ¿Qué necesito para balancearlo? Ah, tal vez necesito un poco más de frío, tal vez necesito un poco más de balance en estas áreas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con los elementos, ¿sí? También hay prácticas de yoga específicas para balancear bata, para balancear pita y para balancear kapha. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a experimentar, digamos, si somos un bata, que este tipo de práctica nos va a sentar muy bien. ¿Por qué? Porque va a producir o nos va a dar como lo que necesitamos, ¿ya? Todas las personas tenemos una constitución natural de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo, de las experiencias de la vida, de lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra existencia, también nos vamos a dar cuenta que tenemos una tendencia, digamos, ejemplo, de que de pronto yo antes era bata, pero quedé embarazada y me volví un pita. O entonces yo era un pita y pasé por un proceso muy difícil y me volví un bata porque eh, por diferentes situaciones, tanto físicas, mentales y emocionales, ¿ya? Entonces, nuestra constitución también es cambiante. Lo importante es mantener el balance. Cada vez que entra la enfermedad al cuerpo es porque se ha producido un desbalance en los procesos metabólicos o en los elementos del cuerpo, ¿sí? La palabra bata, pita y kapha en sánscrito se llaman dosha, ¿sí? ¿Cómo se escribe? D-O-S-H-A, dosha, ¿ya? Dosha. Entonces tenemos estos tres doshas y el Ayurveda que nos dice? Nos dice que tenemos la alimentación, pensando en la alimentación, no solamente como el alimento físico, sino de que se alimentan nuestros ojos, nuestras manos, nuestra nariz, nuestra boca, todo lo que nos alimentamos, todo lo que consumimos, agita, balancea, mejora, armoniza o tranquiliza nuestra constitución corporal. ¿Listo? Esto es algo muy importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
¿Alguien que le llame la atención? ¿Algo en relación a esto primero que quiero que vean acá? ¿Todo súper? Si todo súper, tienen que mandar manitos. Cami, te escucho. No, iba a decir que todo súper. Ah, súper, muy bien. Entonces, nos vamos a encontrar, ¿sí? Con algo muy interesante y es que nos vamos a encontrar con que la medicina ayurvédica observa la salud, algo más como la ausencia de la enfermedad, sino que los sabios ya tenían una comprensión intuitiva de la fisiología del funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso son dos filosofías empleadas para la prevención y para el tratamiento de desequilibrios. Esto es supremamente importante. La mayoría de personas que practica yoga a veces no sabe nada de Ayurveda. Entonces, personalmente, yo no sé qué tipo de yoga practica, porque si tú piensas en que la línea del yoga viene de la Ayurveda, seguramente no sé si en realidad están buscando el equilibrio, ¿sí? La armonización y el entendimiento de mi propio cuerpo para acompañar a alguien a un proceso también de restauración, ¿ya? Veíamos y es muy importante entender cómo dentro de las prácticas hospitalarias y médicas en algunos lugares se practica el yoga como una forma o un tratamiento para personas inclusive desahuciadas, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Muy bien. Vamos a comenzar con los caminos múltiples del yoga. Y para entender esto, a esta temática a mí me encanta, es que nosotros cuando empezamos a estudiar todo lo que significa la historia del yoga, nos damos cuenta que es un conocimiento heredado de generación en generación en generación, que mucho antes de que se inventara la escritura, nosotros recibíamos ese conocimiento a través de la oralidad, ¿sí? Y entonces este conocimiento inicia con una base que se llama el yoga clásico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el yoga clásico? Es un sistema de técnicas muy elaboradas, psicofisiológicas, que incluyen posturas, que quiere decir asanas. La palabra asana quiere decir postura cómoda. ¿Sí? Cuando nosotros practicamos yoga, la palabra asana quiere decir postura cómoda. Pero postura cómoda, ¿para qué? Para meditar, para iluminarnos y para nuestro propio proceso de autoconocimiento. Eso significa la palabra asana, ¿sí? Que al principio de cómoda no tiene nada, muchas de las asanas, porque lo primero que hace es alinear el cuerpo físico. Entonces nos damos cuenta que salen los dolores, nos damos cuenta que hay lugares de nuestro cuerpo que son súper elásticos, hay lugares que son rígidos, que hay lugares del cuerpo que podemos empezar a trabajar y decir, wow, mira, yo puedo moverme de esta manera, yo me reconozco en este cuerpo físico, ¿sí? Luego se dice que tenemos algo que se llaman llaves energéticas, que son los bandas, ¿sí? Los bandas regularmente se hacen para mover el prana del cuerpo de formas diferentes. Es un poco más avanzado, luego lo vamos a ir viendo poco a poco. Les digo que vamos a ver de lo grande a lo pequeño. ¿Listo? Luego se dice que hay gestos psíquicos. ¿Cuáles son los gestos psíquicos? En el yoga, la parte psíquica se conecta con los deditos de tus manos, ¿ya? Todo lo que tú haces con las manos es como si lo estuvieras conectando con el cerebro directamente. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo se juntan a través de los dedos de las manos. Por eso es tan clásico en el yoga ver que los yogis hacen como esta postura y se ponen muy rectitos y abren su pecho, porque significan los dedos o los gestos de las manos también se usan como conectores neurales, ¿ya? Neurales, ¿listo? Muy bien, tenemos ejercicios de respiración que se llaman pranayamas, ¿cierto? O empiezan a hacer ejercicios de respiración consciente y de purificación, que quiere decir shatkarmas, ¿no? ¿Qué son los shatkarmas? Que hay formas de purificar, así como en Occidente aquí usamos que la limpieza del colon, la limpieza de... Resulta que también dentro del yoga clásico hay formas de purificación, ¿cierto? Unas formas de purificación específicas, digamos desde la Ayurveda, tenemos un tratamiento que se llama Panchakarma. Pancha es 5, ¿no? Panchakarma quiere decir, ¿sí? Quiere decir como las 5 formas de desintoxicación más fuerte para el cuerpo.
Entonces, unas con enemas, ¿sí? Donde te limpian el intestino, otras son bastis como tés que te tomas de diferentes para desintoxicar el cuerpo, purgantes, todo lo que significa limpiar y purificar el cuerpo, ¿no? Entonces, se dice que nosotros, como empezamos a practicar yoga, deberíamos mantener lo más limpio que podamos el cuerpo, tanto físico, ¿sí? Como tanto interno como físico, ¿sí? Entonces es como que si nuestro cuerpo, ejemplo, les voy a recomendar, yo siempre recomiendo un montón de cosas, pero les voy a recomendar ver un documental en Netflix que habla de la salud intestinal. Se los voy a dejar para que lo vean. ¿Por qué quiero que lo vean? Porque van a entender la relación que tienen las neuronas de nuestro cerebro con las neuronas de tu intestino, ¿sí? ¿Sabían que están directamente relacionadas y que muchas veces las personas cuando entran en procesos de ansiedad, de depresión y cualquier tipo de patologías, cuando tienen, digamos, una información neuronal diferente en su intestino, el cerebro, si nuestros neurotransmisores empiezan a funcionar de una manera también diferente, a llevar la información de una manera diferente, que cuando estamos constipados, que cuando no eliminamos, que cuando no estamos respirando correctamente, ejercemos un desequilibrio en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, en el yoga clásico vamos a encontrar que el conocimiento viene de los rishis. ¿Quiénes son los rishis? Los rishis son, acuérdese en Rishi, cuando uno dice Ricardo, los rishis, los rishis, ¿quiénes son? Los rishis son los sabios, ¿sí? Los yogis, ¿sí? Que se sientan a meditar ejerciendo austeridades sobre su cuerpo. Miren, aquí vemos a el parado de brazos, ¿cierto? Aquí alrededor de un aro de fuego en verano, aquí parado en un árbol, ¿no? Y ellos a través de los procesos de respiración, de los procesos de concentración, de los procesos de estar en una sola postura meditando, ¿sí? Empezaron a encontrar un proceso de trabajo con la autorrealización, ¿cierto? Entonces, para algunos era más cómodo o menos cómodo meditar de una manera, ¿sí? Y esto también produce unos efectos a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Se dice que el yoga clásico o que el yoga en general viene, digamos, como de generación en generación y viene inspirado, el primer maestro de yoga en realidad es Shiva, se llama así, o el bailarín universal, ¿sí? Y resulta que el Shiva, quien es considerado el destructor de los universos, ¿sí? Tiene que ver Oppenheimer, que habla de Shiva. Resulta que el destructor de los universos, él se inspira en todas las formas de vida. Entonces resulta que él hace como una serpiente, entonces sube su cabeza, ¿no? Que él hace como un árbol, ¿cierto? Que él hace como un guerrero, que él hace como, entonces se dice que en el momento de la destrucción del universo, ¿sí? Él está bailando. Y cuando él está bailando, suena su din din, que es un tamborcito pequeñito, como, sí, como un tamborcito por lado y lado. Y a lo que suena su din din, ¿sí? Él empieza a bailar y él hace una danza que es la danza universal. Y se dice que esa danza universal, ¿sí? Recorre todas las posturas de yoga, todas las posturas de yoga. Y cuando él recorre estas posturas de yoga, digamos, mientras baila, ¿sí? Cada postura de yoga es para un tipo, digamos, es como muestra una forma de vida en el universo. Entonces, de repente son 8.400.000 especies, según los Vedas, de posturas de yoga. Entonces, cuando él baila, el bailarín universal igual, él enseña a hacer yoga, bailando, ¿cierto? En esa danza universal. Entonces, resulta que de ahí viene también, de ahí es donde realmente los rishis dicen, ah, ok, esas posturas, ¿sí? Entonces, por eso está la postura de la rana, la postura de la vaca, la postura del árbol, la postura de la montaña, porque cada postura, por decirlo así, porque cada especie de vida, esto lo explican los Vedas,
porque cada especie de vida tiene una forma diferente de autorrealización, ¿sí? Y cuando nosotros lo entendemos de esta manera, ¿sí? Podemos como recrear con nuestro propio cuerpo humano, ¿sí? A una rana, una vaca, un árbol, ¿cierto? ¿Qué necesita el árbol para realizarse, encontrar su propósito? ¿Qué necesita una vaca para realizarse, encontrar su propósito, ¿no? ¿Y cuál es su propósito? Su dharma, dice en el yoga. Dharma es tu deber prescrito, ¿sí? Eso es tu propósito, ¿sí? Tu deber prescrito es que la vaca no actúa como un león o la rana como un árbol, ¿no? La rana debe actuar como la rana, ¿sí? La vaca como la vaca, el árbol como el árbol tiene que dar sombra, tiene que estar fuerte, tiene que ser flexible, ¿cierto? Tiene que cambiar según las estaciones, ¿sí? Entonces, todas las formas de vida tienen también como un proceso de vida. Entonces, lo lindo de entender el yoga clásico es entender este tipo de historias, ¿sí? Y entender que el yoga en sí es un camino de autoconocimiento, ¿sí? Y que por eso no es como, no tiene como una pelea en realidad cuando yo entiendo lo que es el concepto del yoga. Actualmente la palabra yoga la usan para muchas cosas que nada que ver, ¿sí? Por eso es muy importante que cuando ustedes estudien yoga vean de quién están aprendiendo, quién les está enseñando, de dónde aprendió esta persona, ¿sí? Y cómo podemos poco a poco acercarnos más nosotros a un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Y por eso el yoga es una herramienta increíble, increíble para esto. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ok, súper, perfecto. Entonces decimos que la primera, miren, es el señor Shiva, ¿no? Porque hay tantos elementos en India o las deidades tienen tantos brazos que uno dice, uy, eso es como todo rarito. En realidad, no es porque tengan muchos brazos, sino que es como cuando ustedes piensen, yo siempre pienso en mi mamá o en las mamás, ¿no? Que las mamás corren, van, hacen, mueven como si tuvieran 20 brazos, ¿no? ¿Por qué se muestran con tantos brazos? Porque cada brazo representa una opulencia diferente, ¿cierto? Entonces, miren aquí miren aquí está el din din, ¿sí? El tamborcito que les digo, ¿sí? El destructor, ¿cierto? Su mano es la mano de la enseñanza, ¿sí? Su tridente significa aprender a defenderse de la ignorancia, ¿sí? Su otra mano que está en esta posición representa la danza universal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en los elementos, a veces nos quedamos como desde Occidente, como que decimos eso tan raro, pero en realidad está representando como un elemento diferente. Es como si nosotros, ejemplo, somos abogados, entonces tenemos una lanza, somos profesores de yoga, entonces tenemos un om y una flor de loto, tocamos el piano y tenemos un piano en otra mano, entonces es como todas las opulencias, ¿cierto? Todas las, digamos, como las habilidades que tenemos en una sola imagen, por eso ellos lo representan con muchos brazos, ¿ya? Por si alguien no sabía que esta era la representación. Entonces, el Hatha Yoga, ¿sí? La H en sánscrito se lee como ja, con J, como una J, ¿sí? Entonces, cuando uno dice Moana, está mal dicho, es Mohana con H, A, ¿ya? Y no es Hata, es Hata, Hata, ¿ya? Entonces, claro, aquí en Bogotá y en Colombia no siempre se usa eso, pero es importante saber. Entonces, el Hata, la palabra Ha y la palabra Ta, quiere decir sol y luna, ¿sí? ¿Y por qué sol y luna? Porque representa la polaridad, representa como el yin y el yang, ¿sí? Como que tú cuando trabajas tu lado femenino, también puedes trabajar tu lado masculino, pero también simboliza la forma en la que nosotros trabajamos nuestros dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo conectados. Entonces, el Hatha Yoga es el estilo de yoga más practicado actualmente en todo el mundo. Se practica en un centro de yoga, en un gimnasio, una asociación, probablemente practicas Hatha Yoga, aunque en muchas ocasiones el Hatha Yoga se ha convertido solamente en una parte de ejercicio físico.
olvidando la meditación, la importancia de la respiración, la relajación, ¿cierto? Entonces, a veces, perdón, no siempre lo entendemos como debería ser entendido. Esta es la importancia de empezar a entender un poquito mejor el tema de lo que significa Hatha Yoga, ¿ya? En el Hatha Yoga encontramos, ¿sí?, que todas las posturas siempre se hacen por el lado derecho y por el lado izquierdo. Siempre, siempre, siempre. También encontramos en el Hatha Yoga que las posturas de yoga o las asanas son, digamos, como hechas para ese balance de ese lado femenino y masculino, ¿cierto? También encontramos en el Hatha Yoga como una forma clásica, ¿sí?, de la práctica. ¿Listo? Muy bien. Vamos a encontrar otra modalidad del yoga. Estas son las escuelas milenarias del yoga. Son como, porque quiero que ustedes las diferencien y entiendan de qué se trata. Tenemos el Ashtanga Yoga. La modalidad de Ashtanga Yoga es una práctica dinámica que combina posturas, asanas con técnicas de respiración, pranayamas y meditación. ¿Cuál es la diferencia del Ashtanga con el Hatha? Es que Ashtanga quiere decir que tenemos solamente, ¿sí? El Ashtanga solo tiene 3 series. ¿Qué quiere decir series? Una cantidad de posturas, ¿sí? Haz de cuenta, una serie pueden ser 60 posturas, ¿cierto? Entonces, Ashtanga Yoga solo tiene 3 series hechas, ¿sí? Entonces, una serie de 60 posturas, la segunda serie de 60 posturas, la tercera serie de 60 posturas, y son hechas o dispuestas, ¿sí?, para el sistema simpático del cuerpo, o sea, el sistema calmar o el sistema de emergencia y de alerta del cuerpo, el nivel de estrés del cuerpo. La segunda serie es para trabajar el sistema parasimpático, para profundizar en la relajación, y en la tercera serie es para integrar los dos sistemas, ¿sí? Cuando veamos la parte anatómica de anatomía del yoga, nos vamos a dar cuenta que es el sistema simpático y parasimpático. Regularmente es el que genera estrés y el que genera relajación. Entonces, esas son las 3 series que solamente se hacen esas 3 series. Un Ashtangi Yogi, así se llama un practicante de Ashtanga, un Ashtangi Yogi solo practica esas 3 series, no practica nada más, se practican en un orden específico, de una forma específica y se sincroniza con la respiración. Entonces, el Ashtanga Yoga por eso está relacionado directamente con esa parte. Entonces podemos ver a veces de repente como a los yogis haciendo posturas muy complejas, muy difíciles también porque estas están dentro del Ashtanga Yoga. Entonces, cada vez que nosotros pensamos en yoga, fíjense, hay como diferentes maneras. También hay algo muy importante y es que hay que entender la escalera del yoga. ¿Qué estamos practicando y para qué? ¿Sí? Entonces hay algo muy lindo y quiero que esto de verdad sea algo importante para que ustedes puedan integrar a su práctica y entenderla, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a practicar yoga, ¿sí? Vamos a tener que ver un video esta semana de llamas y niyamas, se los voy a mandar ahorita. Entonces, estos llamas y estos niyamas, ¿sí?, son prácticas que nosotros deberíamos, digamos, ejecutar. ¿Para qué? Para que las posturas, ya les voy a mostrar de qué se trata todo el ejercicio. ¿Sí? Si yo practico posturas de yoga, ¿sí?, mi cuerpo se va a hacer fuerte, ¿cierto? Y todo esto es como que una buena asana, una buena postura me va a llevar a un buen control de la respiración. Un buen control de la respiración me va a llevar a poderme abstraer de los sentidos, ¿sí? A poderme conectar realmente conmigo mismo con los ojitos cerrados, como a mirar para adentro. Eso significa abstracción de los sentidos, ¿sí? Luego, después de que ya no estoy como distraído con mi mente y con todas mis cosas, sí puedo alcanzar un estado de concentración, ¿sí? Entonces, este paso, este paso y los pasos de para acá son pasos que yo puedo ir dando en la escalera del yoga, ¿sí? Pero los últimos 2 pasos que son meditación, ¿sí?, y un estado de unidad son pasos que yo no puedo dar, ¿sí? Estos son pasos que son un resultado real, son un resultado de, es un resultado para
poder, digamos, como para poder alcanzar un proceso de autoconocimiento. Entonces les voy a explicar algo. ¿Cuál es el fin del yoga? El fin completo del yoga. Encontrar un estado de unidad. ¿Qué quiere decir un estado de unidad? Ejemplo, no sé, ustedes quiero que piensen por un momento en las personas que más aman en su vida, ¿sí? A veces uno dice, no, es mi hijo, no, son mis mascotas, no, es mi pareja, no, es mi madre o es mi padre, ¿cierto? Cuando tú piensas en ese estado de unidad, cuando tú piensas en tu pareja, en tus hijos, en esa persona que más amas, es como alguien con quien tú tienes una relación así, ¿cierto? Esta sensación, ¿sí? Este estado de unidad está representado, ¿sí? Y es porque a ti como que de verdad ese amor es un amor incondicional, ¿sí? Entonces, un estado de unidad significa que un yogi es aquel que es imperturbable, es aquel que no está mirando si es que a la persona que le está dando amor o le está dando algo es blanca, negra, pequeña, gorda, flaca, pelirrojo, no, sino que se encuentra en un estado de unidad, ¿sí? Por eso se balancea lo de lo izquierdo y lo derecho, unidad, ¿cierto? Por eso se ponen las manos en esta posición, unidad, ¿cierto? Sí, pero para llegar a un estado de unidad, de verdad, yo tengo que desarrollar los ojos del alma. ¿Por qué? Porque regularmente me cuesta muchísimo ver con ojos que no sean los ojos del alma, ¿sí? Porque siempre estoy viendo lo negativo en el vecino, lo que no me gusta, lo que no me aguanto, lo que no me pareció tan chévere, ¿cierto? Eso es lo que estoy viendo externamente. ¿Por qué? Porque no los veo con los mismos ojos del amor que veo a las personas que amo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando tú empiezas a entender, ¿sí? Que todos los seres en este mundo son dignos de tu amor, ¿sí? Y que todos los seres en este mundo, así incluido tú mismo, eres digno del amor, puedes empezar a encontrar un estado de unidad, ¿sí? Entonces, la meditación, ¿sí? Por eso, el meditar, ¿sí? ¿En qué me ayuda? Me ayuda en empezar a aprender a ver con los ojos del alma, con los ojos del corazón, ¿sí? Por eso, todos los pasos anteriores son pasos que pueden ser ejecutables por mí mismo, pero son pasos que poco a poco me van llevando o me van entrenando para conseguir este resultado. Sí, muchas veces cuando nosotros empezamos a practicar yoga nos vamos a sentir muy diferentes porque nuestro cuerpo se empieza a desintoxicar, nuestra mente se desintoxica, podemos observar las cosas que nos están pasando de una manera diferente, podemos abrir la mente. A veces nos cuesta mucho porque estamos muy acostumbrados a ser de pronto muy fijos en nuestras ideas, y necesitamos como, siempre vamos a tener pruebas, siempre vamos a tener pruebas. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice algunos textos védicos? Y hay un texto muy lindo que se llama el Prema Pradipika. En este texto se dice, tenemos que empezar por las posturas, decía, porque si nosotros empezamos a querer solamente por las observancias personales y por los principios morales, pues muchas veces no siempre vamos a estar listos para poder practicar asana. Entonces, para poder practicar posturas, empezamos a practicar y la misma postura genera ¿qué? Desintoxicación del cuerpo. ¿Sí? Entonces se desintoxica la mente, el cuerpo y la persona lo siente después de la práctica. Entonces se empieza a desintoxicar el cuerpo, el asana, ¿cierto? Y esto me prepara ¿para qué? Para poder practicar llamas y ni llamas, que les voy a dejar el video, y me prepara ¿para qué? Para poder practicar realmente respiración o pranayama, ¿sí? Esto es algo muy importante. Asana es una parte muy grande del yoga, muy grande, muy grande. Hay asanas restaurativas para el cuerpo, para la espalda, para muchas enfermedades, se usa para muchas cosas. Pero la respiración es un proceso que necesita que para poder practicar respiración, nuestro cuerpo tiene que estar fuerte. Porque si no está fuerte nuestro cuerpo, nuestra respiración, ¿sí? Puede lesionar órganos. ¿Sí? Podemos no sentirnos tan bien cuando estamos practicando pranayamas, ¿sí?
Y luego, al empezar a controlar la respiración, que ya la respiración que rige el pensamiento, ¿sí? Ya te doy la palabra, querida Eunice. Entonces, cuando empezamos a practicar respiración, tenemos que hacerlo con alguien que sepa, ¿sí? Tenemos que hacerlo de una forma adecuada y nuestro cuerpo tiene que estar un poco más fuerte. Por eso en la postura del yogi que ustedes ven siempre, uno ven a los yogis así sentaditos como tal cual este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la columna vertebral al estar muy fuerte, ¿sí? Va a asegurar que tu respiración sea lo mejor o la más correcta posible, ¿sí? Por la postura del cuerpo. Entonces, cuando nosotros practicamos, debemos hacerlo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y siempre vamos primero trabajando primero toda la parte de respiración consciente para después poder practicar pranayamas. Querida Unice, te escucho tu pregunta, dime. Bueno, en los principios morales dice, por ejemplo, no violencia, o sea, es decir, no violentarme yo misma, ¿sí? No dañarme yo Ah, misma, ¿sí? digamos, esto es súper bonito y lo van a ver en el video. Y es porque en los principios morales, ¿sí? Ejemplo, uno dice, no, pero yo no soy violenta conmigo, ¿no? Este principio se llama ahimsa, ¿sí? Y entonces uno dice, no violencia, no falsedad, no robar, ¿no? Entonces uno dice, ay, no, pero yo no le robo a nadie. Bueno, ok, no le robas ni el tiempo a nadie, no le robas nada, o sea, no tomar nada que no te pertenece. Sí, y uno dice, ay, Dios mío, sí, le estoy robando a veces el tiempo a personas, ¿no? O ahimsa, no violencia, pero estoy comiendo súper mal. ¿Será que no es un acto violento contigo mismo no cuidar de ti? Entonces, por eso, cuando nosotros practicamos llamas, o sea, principios morales y observancias personales, nosotros practicamos o tratamos de practicarlas constantemente, ¿sí? Digamos como muy a conciencia, ¿sí? Tratando de limpiar y de ordenar lo que haya que ordenar internamente. ¿Sí? Ejemplo, cuidar de nuestra energía sexual, lo importante que es la energía sexual de las personas, cómo cuidamos de esta energía, ¿cierto? Como ejemplo, ofrezco todo lo que yo hago, ¿sí? A los demás como un servicio también de alguna manera, el estudio de mí mismo, ser disciplinado, ser austero, ¿sí? Limpieza externa, como ejemplo, llego a mi práctica nunca llego sin bañarme, jamás, ¿sí? Siempre llego bañado, así sea como, ¿sí? Y a mi práctica también de limpieza externa y de limpieza interna, que es la más importante también, con qué tipo de pensamientos me presento a mi clase, con qué tipo de pensamientos, dónde está mi mente cuando estoy comenzando, iniciando un momento nuevo en mi vida, algo diferente igual también. Entonces, por eso habla de pureza, ¿sí? Entonces, es muy bonito ver cómo integramos cada uno de estos procesos en la práctica, gracias Eunice por tu pregunta, de una forma más consciente, ¿sí? Y más amorosa y más compasiva, ¿sí? Porque a veces podemos ser muy rígidos, volvernos muy rígidos en la práctica, ¿sí? Pero nuestra práctica no se trata solo de rigidez, porque no vamos a ir a una meta a través de lo rígido. Si un cuerpo rígido, ¿sí? Que le falta flexibilidad, ¿cierto? Una mente rígida necesita flexibilidad. Una mente flexible, muy flexible, necesita estabilidad. Entonces, todos en nuestra práctica física eso también se ve. Si somos rígidos, si somos flexibles, si somos, y eso nos lo va a ir mostrando nuestro propio cuerpo y poco a poco el proceso nos va a dar unas posibilidades diferentes. ¿Listo? Eunice, ¿responde a tu pregunta? Sí, sí, gracias, muy amable. Súper, muy bien. Seguimos viendo. Muy bien, vemos Iyengar Yoga. Este tipo de práctica es un tipo de práctica en donde se utilizan sillas, mantas, cinturones como las que vemos aquí. Fíjense, sillas, mantas, cinturones, ahorita ya los van a ver. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta terapéutica que es, digamos, usada para personas que tienen un rango de movilidad a veces como más corto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ejemplo, me lesioné las piernas, no sé, tuve una cirugía, no sé, tuve un reemplazo de disco,
yo no puedo hacer pararme de cabeza, yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces resulta que la palabra Iyengar, ¿sí? Es que hay un famoso yogi, que es el que vemos aquí, y Iyengar es como él es como Albert Einstein de las posturas de yoga. Y resulta que él es quien empieza a desarrollar todo el tema postural y dice o muestra, digamos, cómo practicar las posturas para la salud, ¿cierto? Entonces él usa cuerdas, ¿sí? Usa cojines, mantas, ¿sí? Y todo este tipo de elementos, ¿sí? Que ayudan a que una persona de pronto que le duela una parte de su cuerpo, que tenga un rango de movilidad más reducido, pueda inclusive así llegar a la postura, porque no se trata de llegar, se trata de cómo llegas a un asana, ¿sí? De que tu respiración no se altere, de cuidar terapéuticamente lo que estás haciendo, ¿sí? Muchas veces en la práctica de yoga, cuando los profes no son tan expertos, casi siempre se nos olvida preguntar, oye, ¿cuáles son tus patologías? Oye, ¿te ha dolido algo? Oye, ¿cómo? Entonces, todo esto tiene que ver con este tipo o con la forma en la que podemos empezar a practicar, digamos, de una mejor manera. Entonces, esto es como algo súper importante para que nosotros empecemos poco a poco a indagar, a profundizar, a entender, ¿sí? Y sobre todo a darnos cuenta que tenemos, digamos, como muchas formas de manifestación, ¿sí? De lo terapéutico. Denme un segundo, voy a, esperen que se me va a descargar el computador. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, Iyengar es quien nos muestra la forma en cómo se practica. Él tiene una historia muy impresionante y es porque él era discípulo de un maestro impresionante, sí, impresionante. Su maestro era médico ayurveda, ¿sí? Y su maestro sabía muchísimo acerca de posturas, sabía muchísimo acerca de todas las técnicas para balancear o armonizar a las personas. Y resulta que Iyengar venía por primera vez a práctica de yoga como con su maestro y se estaba quedando como en el ashram, que es el ashram como el convento en donde uno aprende yoga, ¿sí? Entonces resulta que él se estaba quedando en el ashram y su maestro tenía que ir a hacer como una presentación con personas muy importantes en India, ¿sí? Entonces resulta que antiguamente las personas, ¿sí? Digamos en India, las personas eh, o los reyes y demás, la monarquía, se usaba el yoga como una forma de, digamos, de hacer una gran presentación, de una gran escuela, ¿no? Entonces, resulta que él tenía unos estudiantes, el maestro de Iyengar, el maestro del que les estoy mostrando de él, resulta que él tenía unos estudiantes y dentro de esos estudiantes se volaron los mejores, se enamoraron y se volaron del convento de yoga. Entonces quedó solamente Iyengar, quedó solamente él. Y él al quedar él solito, él le dijo a su maestro, no, no importa, yo hago la presentación, pero él llevaba muy poco tiempo practicando. Cuando está haciendo la presentación, se abre de piernas completamente como en un split, con las piernas abiertas hacia el frente y hacia atrás, y resulta que se desgarran las dos piernas, ¿sí? Su maestro, él solamente por no hacer quedar mal a su maestro. Entonces, su maestro, como un poco también preocupado, pero también le dijo, tienes 3 días para recuperarte. ¿Quién se recupera en 3 días de un desgarro? Nadie. Pues resulta que él empieza con fiebres, con de todo igual también, y después él empieza a practicar.
y se da cuenta que ya no podía mover las piernas de la misma manera, que le costaba. Entonces él usaba piedras, cuerdas, botes de pintura para estirarse, para moverse, para anclar, para todo. Entonces resulta que él dice, oiga, no, yo necesito estar supremamente bien, y él es quien desarrolla estas herramientas. Todas las herramientas del yoga las desarrolla él con sus estudiantes. Entonces, desarrollan la silla y la silla tiene unas medidas, ¿sí? Desarrollan, ven estos ganchitos que están atrás, se usan para usar justamente estas cuerdas que son curuntas, ¿sí? Desarrolla unos cojines para poder abrir la espalda. Entonces, pensando en que no todas las personas tienen la capacidad de moverse. Entonces, ejemplo, nuestro profesor Sudarshan, el profesor Rafael, que ustedes van a tener clase con él, él es experto en yoga terapéutico. ¿Listo? Tenemos Vinyasa Yoga. Esta es una de las modalidades en las que soy experta y me encanta, porque es la mezcla del movimiento con la respiración. Y yo amo los procesos de respiración, creo que es lo que más he profundizado y me gusta muchísimo. Entonces, es un estilo de yoga dinámico, está compuesto por secuencias fluidas, sincronizadas con la respiración. Entonces, uno se va moviendo y dentro del mismo movimiento va generando, fíjense, es como que se ponen unas posturas y se va ampliando el movimiento, se pone otra postura y se va ampliando otro movimiento. Y así sucesivamente se van ampliando los movimientos. Entonces, los movimientos se hacen en la exhalación regularmente y son como sincrónicos. Para mí es como una danza del cuerpo. Se llama esto Vinyasa Yoga. ¿Listo? Y Bhakti Yoga, que se conoce como el yoga de la devoción, el yoga del amor sagrado. Yo quiero decirles que ustedes van a tener la oportunidad de conectarse con mi maestro de yoga, de Bhakti Yoga. Yo creo que yo soy una aspirante a practicante de Bhakti. ¿Qué quiere decir eso? Un aspirante a mí me encanta el Bhakti Yoga porque el Bhakti Yoga me ha enseñado a servir a los demás. A mí me encanta el Bhakti Yoga porque el Bhakti Yoga habla del amor incondicional. A mí me encanta el Bhakti Yoga porque el Bhakti Yoga habla de la forma en la que nosotros de verdad entendamos que no somos solamente un cuerpo, una mente, sino que somos un alma, ¿sí? Y cuál es nuestra función y quiénes en realidad somos. Entonces, esto es hermosísimo. Entonces, y es entender que la divinidad, que lo divino se encuentra en todos y en todas las personas que vemos, ¿cierto? Entonces, en el Bhakti Yoga se canta, reconociendo o sintiendo como alegría, ¿sí? Alegría, como tratando de llamar como los sentimientos de felicidad y de alegría, ¿sí? Vamos a encontrar el Kundalini Yoga. Casi siempre las personas que practican Kundalini son personas que casi siempre, digamos, vendan su pelo, casi no se ve su pelo, son diferentes que obviamente los musulmanes y demás, y ellos trabajan con crillas, movimientos y respiración, ¿sí? Para centrar su energía. Sí, tienen una práctica diferente. ¿Listo? Muy bien. Adaptaciones del yoga. Entonces, muchas veces vamos a encontrar diferentes tipos de adaptaciones del yoga. Vamos a encontrar power yoga. Ejemplo, en la escuela nosotros practicamos power yoga. ¿Es una mezcla de qué? Es una mezcla de Ashtanga, ¿sí? Que es como, recuerdan, la más clásica que solo tiene las 3 series, que las series son bien complejas para practicar, entonces es una mezcla de Ashtanga, ¿sí? De Vinyasa, que es la que me gusta un montón, de respiración, con yoga, pero también tiene técnicas de biomecánica del movimiento, de cosas contemporáneas, ¿no? Entonces por eso ya se llama Power Yoga. De hecho hay algo que se llama Rocket Power Yoga, que es así como súper intenso para la práctica de yoga. ¿Listo? Luego encontramos Acro Yoga. Entonces, esta es una mezcla del masaje tailandés, ¿sí? Del masaje tailandés y de las acrobacias, ¿sí? Entonces, es como acro yoga, la parte hay dos partes, la parte solar y la parte lunar también. La parte solar es la parte de la acrobacia y la parte lunar es la parte terapéutica, ¿sí? Entonces, son como esas dos partes dentro de la práctica de acro yoga. ¿Listo? Encontramos aeroyoga, ¿cierto? Columpios, ¿sí? Regularmente son columpios o son como props. Los props son todos los elementos que inventó Iyengar, que veíamos ahorita, el de terapéutico,
que son los cojines, las cuerdas y demás. Igual, aéreo es como un tipo de ayuda a través del columpio, como una hamaca, es una hamaca regularmente, o un columpio se llama, y se usa también para ayudarnos a hacer posturas a veces también complejas. Entonces, ejemplo, alguien que no se puede parar de cabeza en una primera clase, si tú tienes un columpio, tú te puedes parar desde la primera clase, porque el columpio te ayuda, ¿cierto? Entonces son como ayuditas, ¿no? Entonces es súper bonito porque en realidad es como una práctica muy abierta, el yoga es súper, súper amplio. Entonces, entonces es muy interesante igual también, ¿listo? ¿Qué es importante? ¿Qué es importante entender? ¿Qué no es yoga? ¿Sí? Es importante entender que ahora que empezamos a darnos cuenta de qué se trata el concepto general del yoga, el yoga no es cerveza con yoga, ¿sí? No podemos llamar yoga a cualquier práctica nomás enraizada en la tradición del yoga y que contribuya a mejorar. En realidad, es el yoga está hablando del ser, está hablando de una contribución, está hablando de una práctica de autoconocimiento. Entonces, muchas veces digamos, ahora y actualmente las personas hablan de yoga de muchas cosas que no son yoga, ¿sí? Entonces uno tiene que saber qué es yoga y qué no es yoga para entender si realmente, si eso cumple los principios, estás practicando yoga. Si no cumple los principios, no lo estás practicando. Sí, por eso es importante de quién estoy aprendiendo, quién le enseñó a esa persona, cuántos años lleva de práctica, o sea, porque a veces las personas regularmente en este tipo de prácticas como yoga, que armonizaciones, que todo así como tan new age, eh, muchas personas se presentan como lo que no son, ¿ya? Entonces debo ser cuidadoso y entender de dónde viene el conocimiento, de dónde viene, de cuál es la fuente, de dónde estoy recibiendo, ¿sí? ¿Lo estoy recibiendo desde un libro que la persona leyó o lo estoy recibiendo desde un trabajo que esa persona realizó y sintió? ¿Listo? Y vivió. ¿Listo? Entonces, esto es algo súper importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de yoga, no podemos hablar de que el yoga se mezcla con sustancias psicoactivas, que se mezcla que la vez pasada viste que yoga con armas, yoga con cerveza, yoga con vino, yoga con nada que te saque de tu conciencia, ¿sí? De que tú estás en un momento de estado de presente. Imagínense a los budistas tomándose un guarito, pues en medio de una práctica de meditación. O sea, eso no pasa. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos lo que es, lo que no es, ¿no? Ejemplo, ahora estamos dentro de la escuela desarrollando un programa de yoga facial y muchas veces nos damos cuenta que el tema de yoga facial estaba súper mal dirigido porque era gimnasia facial y no era yoga facial. Entonces nosotros estamos como rescatando muchos de estos procesos de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, somos un reflejo de nuestra práctica, ¿sí? Que estamos practicando, que tratemos de ser más coherentes, ¿sí? No somos perfectos, solamente tratar de ser coherentes igual, ¿no? Es como todos los días me vuelvo un poquito más coherente, a veces me es difícil. El solo hecho de que tú reconozcas que estás pasando por un proceso distinto, que estás observando una emoción, eso en realidad ya comienza a ser también un proceso digamos, de autoconocimiento. Entonces, todos vamos a pasos distintos. Nadie va más rápido, más despacio, más, no, todos estamos a niveles distintos, si no más alto, no más bajo, no. Solamente que cada uno está en un momento o en un ejercicio consigo mismo diferente. Entonces, es importante que si nosotros vemos que podemos armonizarnos de una mejor manera, pues podamos usar el yoga como un armonizador, como un apalancador y para que nos ayude a movilizar partes realmente importantes de nosotros. Siempre que nosotros entramos en este tipo de procesos, nuestra vida cambia. Siempre, siempre, siempre. Y siempre vamos a tener un reto. Y siempre, siempre, siempre debemos recordar que siempre podemos regresar a nuestra práctica, que nuestra práctica no es algo externo solamente, no es para el Instagram poner la foto más bonita en la postura, que la práctica no tiene nada que ver con solamente lo que estás compartiendo, sino que la práctica interna es como tu corazón, tu conciencia. Eso comienza a ser parte de lo que se vuelve tu trabajo con la práctica.
Esto es Kedarnath, es un lugar súper bello arriba en el Himalaya, por Rishikesh. Nosotros vamos todo el tiempo cuando vamos. Y ahorita, cuando vayamos a India, vamos a ir a hacer un recorrido por el Himalaya y a meternos en las aguas heladas de este lugar. Entonces resulta que Kedarnath es una representación de la escuela milenaria de yoga. ¿Por qué? Porque las escuelas milenarias de yoga siempre, 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 siempre vamos a encontrar que tienen representantes, ¿sí? O personas o como el maestro, el maestro, el maestro. Entonces, por eso les digo, siempre es importante entender de quién estoy aprendiendo, ¿sí? No, ay, es que me dijeron que aquí era chévere, entonces yo por eso aprendí y entendí y no sé qué. Sí, yo les puedo decir que yo tengo un maestro, alguien muy especial, quien es una persona que ha cuidado de una de las ciudades que tiene, se llama la ciudad de los 5000 templos, que es mi maestro, que me ha enseñado muchas cosas, he recibido muchas cosas de muchos maestros, pero él es quien a mí me da cobertura, ¿sí? Y cuando digo que me da cobertura, me da como el permiso de poder enseñar con mucho amor estos procesos de formación y de certificación, ¿sí? Entonces, que yo creo que esto también es muy importante desde dónde lo estás enseñando, ¿sí? No es solamente aquí un relleno para que ustedes aprendan, no, es cómo ustedes quieren ponerlo en su vida, andar el yoga, ¿sí? Entonces, por eso hablo de los maestros, porque aquí está Patanjali, ¿sí? Quien escribe algo que se llama los Yoga Sutras. Y los Yoga Sutras son unos textos alucinantes, o sea, es como, me encantan, son increíbles, increíbles, increíbles. Entonces, los vamos a compartir en algún momento el proceso de formación, igual también está Patanjali, y nos vamos a dar cuenta que las escuelas milenarias de yoga siempre tienen representantes. ¿Qué quiere decir representantes? Quiere decir personas que han dedicado su vida al estudio, a la comprensión, a todo este tipo de procesos. Aquí tenemos a Iyengar, ¿sí? Encontramos a Yogananda Paramahamsa, quien tiene un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, que es hermosísimo ese libro para los que lo han leído, lo quisieran leer. Aquí está Gita Iyengar, la hija de Iyengar, ¿sí? Una mujer considerada una gurina, se llama, o en las mujeres se las llama gurinas. Una gurina, ¿sí? Ella es quien desarrolla el método de práctica de yoga prenatal, el desarrollo de yoga para niños, el desarrollo de yoga para la menstruación, para los estados especiales de la mujer, porque pues, es como la primera que, después de ser la hija de Einstein del yoga, pues imagínense. Aquí está Krishnamacharya, ¿sí? Él es el maestro de él es el maestro de él, que les contaba que él fue el que tenía que hacer en algún momento todas las prácticas de yoga y él era muy joven cuando eso pasó. Aquí tenemos a Srila Sridhar Maharaj, quien es un Bhakti Yogi, ¿sí? Es como MBA de yoga, es una cosa espectacular sus libros, espectacular, es increíble, increíble, increíble sus libros. Y tenemos a Srila Prabhupada, quien también trajo el conocimiento a Occidente, ¿no? Un yogi que viene y llega a Estados Unidos en la época de los 60. Él es el maestro de George Harrison. George Harrison, el de los Beatles, que canta My Sweet Lord. Ajá, este tipo de canciones fueron hechas en la capital del yoga, en Rishikesh, ¿no? Donde ellos hacen como el desarrollo. ¿Quién es un gurú y quién no es un gurú? ¿Sí? Regularmente el que dice yo soy un gurú, ese es el que dice el que no es. Entonces, en realidad, sí, porque pongo la foto de este señor aquí, este señor se llama Bikram, Bikram Yoga, es una práctica como muy famosa en Estados Unidos, ¿sí? Pero él ha sido una persona que tiene demandas de muchas mujeres en el tema de abuso sexual. Entonces, un gurú es alguien que enseña a través del ejemplo. Esto no es un gurú, sí, no es un gurú. Un gurú no es alguien que está pensando en aprovecharse de los demás, un gurú no es alguien que está buscando fama, un gurú no es alguien que está buscando seguidores. De hecho, muchas veces cuando tú encuentras un maestro, tú le tienes que pedir que por favor sea tu maestro. Por favor, así, por favor, señor, enséñeme, por favor. Y el maestro muchas veces te dice, no, yo no tengo nada para enseñarle, ¿no? Entonces pasan algunos años donde tú le dices como, por favor, enséñeme, ¿no? Y después en el tiempo, esto es de la forma tradicional, el maestro un día decide aceptarte en su corazón,
¿sí? Decide discipularte, decide enseñarte con amorcito, ¿sí? Entonces, ¿quién no es un gurú? Es alguien que está hablando acerca de lo que no practica de verdad, ¿sí? Entonces, un gurú es un acharya. ¿Qué quiere decir acharya? Alguien que enseña a través del ejemplo, ¿sí? Por eso es tan importante que solamente a través del desarrollo de nuestra práctica personal podemos hacer que el yoga funcione para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando buscamos a veces, me preguntan, ¿y uno cómo hace para buscar un maestro, para un gurú, para regularmente así como cuando tú tienes un maestro para matemáticas, ¿cierto? Entonces tú dices, ay, yo quiero aprender matemáticas, entonces voy a buscar un maestro que sea bueno para matemáticas, o quiero aprender inglés, voy a buscar un maestro que sea bueno para el inglés, ¿sí? Se dice que cuando tú buscas un maestro, ¿sí? En algún área de tu vida es porque pues quieres profundizar en esa área. Entonces, eso es visto así, digamos, como en Oriente. Es muy normal que tú tengas un maestro en tu área espiritual, un maestro que te guíe en ciertas áreas. Entonces es muy chévere, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta poco a poco a lo largo del proceso de formación lo que significa, ¿sí? Y lo que nos puede parecer muy lindo en este trabajo y en esta travesía con el yoga. ¿Listo? Quisiera, antes de cerrar nuestra clasecita, preguntarles ¿qué nos llevamos el día de hoy? Si pueden activar sus cámaras, por favor. No importa si estamos ahí en camita, no importa, no importa, pero escuchándonos. Me gustaría saber qué nos llevamos el día de hoy. Cami, te escucho. Pero Hola, apagado. Ahora sí, buen- ahora sí. buenas noches para todos. Espero que bien, todos. Iniciando su semana súper bien. Bueno, pues creo que la clase fue bastante interesante. El tema de conocer el tema de los cuerpos, los componentes del aire, la tierra y demás, creo que es bastante importante porque pues creo que lo más importante es aprender a conocernos y autoconocernos. Como de pronto mencionaba al principio, estaba hoy es como desde el ejemplo inspiras, ¿no? Entonces es como claro, hay que ser mejores cada día para poder ser como la inspiración, el ejemplo para los demás. Súper, súper. Muchas gracias, Cami. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Quién más por aquí? Evelyn, ¿qué te llevaste el día de hoy? ¿Estás por aquí? Puedes escucharnos así. Tienes tu micrófono abierto, pero no escuchamos nada. No, creo que no. Puedes escribirlo también si quieres. Muy bien. Eunice, ¿qué te llevas el día de hoy? Buenas noches. Yo los conocimientos básicos del yoga, porque no sabía de dónde venía, no sabía cuántos tipos de yoga, lo de los cuerpos, nada. O sea, para mí estuvo excelente hoy todo. Súper, súper, muy bien, Eunice. Muchas gracias. Súper, muy bien. Gracias, gracias. Sebas, ¿qué te llevas tú el día de hoy? Vamos ahora todos. No, pues quedé en shock con muchas cosas, demasiada información, o sea, como entender también no solo el yoga, sino pues o sea, todo lo que conlleva y también lo de los cuerpos me dejó como, bueno, entonces yo soy Ata. Ya tiene mucho sentido, muchas cosas y como que, no, o sea, esta clase me llegó. O sea, pues parecía viendo una película. No, Muy y ¿sabes qué pasa? Que claro, y esto no, mira, yo les juro que cada vez que vamos avanzando, uno dice, no te lo puedo creer, porque es como si, ejemplo, vieras primero la parte física, luego la parte mental, luego cómo funciona cada cosa, y tú dices, yo no puedo creer que esto haya sido siempre así, y yo hasta ahora me enteré que tengo esta constitución, o que me está pasando esto, o que necesite ayuda con esto,
Y de repente es como ejemplo, cuando empezás a equilibrar ciertas cosas, pues ves un cambio increíble. Y de eso se trata. Entonces es como ahí con ese amorcito. Sí, lo que dijiste de que a veces necesitamos el fuego, pues, digamos, los que somos así como delgados. Yo estaba ahí en la cobija, yo, uy, sí, es verdad. Dice que, uy, estoy hablando de fuego, necesito algo calientito, así. Claro que tú dices, ejemplo, puede ser que tengas una tendencia a ser más bata, ¿sí? De Ujú. repente, si según esto, igual vamos a hacer un test, vamos a hacer varias cosas en el proceso de formación, pero ejemplo, si comes, ejemplo, picantico, el picante, que no suele ser como algo que de pronto uno coma regularmente, o un bata no le dan tantas ganas de comer picante, pero ejemplo, cuando comes algo un poquito más picante, ayuda a tu digestión. Eso sube el fuego del cuerpo, porque el picante produce fuego, produce, entonces, ejemplo, cosas muy calientitas, no cosas tan crudas, porque cuando comes, ¿sí? Cosas que de pronto, ejemplo, estimulan más el aire del cuerpo, como digamos cosas crudas, la ensalada de frutas, la fruta, todo lo que es como frío, ¿sí? Desequilibra hay más exceso de aire, más exceso de frío, ¿sí? Entonces la mente también se pone más loca, ¿sí? Ayunar, la mente se pone re loca, ¿sí? De ejemplo, a ti que te gusta tanto la respiración, como eres tan bata, hay que cuidar mucho la alimentación, porque si no la respiración te pone re loco, o sea, te pone para allá, ¡uh! Volando con las estrellas, ¿no? Y después dices, no, ¿dónde está mi tierra? Necesito tierra. Entonces, Sí. es el ejercicio de encontrar ese equilibrio con mi propia práctica de asana, de respiración y de conciencia. Muchas gracias, mamá. Súper, con mucho gusto, mi querido. Con mucho gusto, muy bien. Sofi, ¿quieres aportar algo? Hola, hola, qué pena. Sí, efectivamente, el día de hoy me llevo algo muy importante, ¿Qué te llevas, el Sofi? poder, el poder ser consciente de la información que nosotros estamos recibiendo para sí mismo empezarla a ejercer en ese proceso de transformación de nuestro ser, porque es tan completa y no solamente hablamos del poder conocer nuestra constitución física desde los conocimientos ayurvedas, sino en realidad los principios que debemos cada día fortalecer en el desarrollo de esta gran actividad que transforma vidas. Muchas gracias, mi Sofi, súper, muchas gracias, gracias, gracias. Muy bien, queridos, esta ha sido nuestra clase el día de hoy. Ha sido un placer acompañarlos. Nos vemos el día miércoles para seguir ahondando en este tema igual también. Y nada, estoy muy atenta de ustedes. Muchas gracias. Espero poner la clase mañana dispuesta para ustedes y demás. Aquí tengo el marinerazo. ¿Quién es el marinerazo? Perdón que lo diga así, es que está registrado como el marinerazo. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, hola. O si puede escribir lo que se lleva en la clase, maravilloso. Nos deja con la sensación de no saber quién es. Bueno, muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pero muchas gracias. Y nada, nos estamos viendo. Chao, chao y muchas gracias. Chao, Chao, buenas noches. al miércoles.